Hola, buenas tardes a todos. Soy David Galán, director de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de cada miércoles con GKFX, en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices, forex, materias primas y acciones. Y como siempre, para aprovechar el tiempo al máximo, nos vamos a ir a lo que está pasando ahora mismo en Wall Street. Vamos a empezar con el gráfico del Dow Jones. Me gustaría, por cierto, que me confirmarais que me podéis escuchar bien, que el audio os llega bien y que estáis viendo también ya la pantalla con los gráficos. En este caso estaríamos con el gráfico del Dow Jones. Vale, me decís que todo funciona perfecto, así que continuamos. Os doy la bienvenida a estos seminarios y, como siempre, también aprovecho para agradecer la presencia masiva a todos los seminarios que llevo impartiendo desde hace un montón de años. Ya estamos otra vez más de 100 inversores y todavía sigue entrando muchísima gente, así que bueno, me parece que nos vamos a juntar muchísimos y agradeceros, por lo tanto, esa fidelidad y confianza que mostráis haciendo de mis seminarios los más seguidos de toda España. Bueno, en el caso del Dow Jones, de momento fase de rebote, tendencia alcista, incluso tenemos una estructura activada por Fibonacci, siguiendo el método Fibo que explicamos paso a paso en el curso online de Bolsa General, y cuyo objetivo en el Dow Jones hemos marcado ya hace semanas. Marcaría objetivo hacia 19.488. Era un objetivo enorme. Todavía queda bastante hasta llegar al nivel, aunque ya lleva avanzado una parte del recorrido. Veremos si finalmente se cumple. Lo más probable es que se termine cumpliendo ese objetivo por segundo impulso alcista hacia 19.488 puntos. Dow Jones en subida libre, máximos de toda la historia, cumpliendo el escenario que llevamos marcando desde hace años y durante todo este año lo hemos marcado de nuevo, de continuidad alcista en la bolsa americana. Primer soporte, media 200 sesiones, que sigue en fase ascendente, y luego tendríamos soporte en los 17.883 y en la zona de los 17.066 puntos. Esos serían los primeros niveles de soporte, aunque en el largo plazo ya sabéis que el soporte desde donde rebotó, y lo comentamos cuando estábamos ahí, era la zona 15.370, 15.450. Fijaros que ya estamos ahora en 19.000 y solo han pasado unos pocos meses. Y hemos pasado del soporte, cuando lo comenté, os decía que comprarais bolsa americana en correcciones. ¿Recordáis que os recomendaba comprar bolsa americana en correcciones? ¿Esto es correcto? Que os decía que había que comprar en las correcciones la bolsa americana. Pues esta es la consecuencia. Espero que hayáis seguido los consejos de Bolsa General, ¿no? de aprovechar las correcciones para operar a favor de la tendencia. En la bolsa americana tenemos una tendencia alcista y así lo vengo repitiendo en cada uno de mis seminarios todas las semanas desde el 2009, una tendencia alcista primaria de largo plazo en la bolsa americana. Así que de momento no hay ninguna señal de giro y se marcan nuevos máximos. Veremos si se cumple ese objetivo que queda pendiente en el Dow Jones. Pasamos al S&P 500, índice director de las bolsas mundiales. Y bueno, en el caso del S&P, aunque va un poquito más rezagado que el Dow, pues también decíamos que en caso de que rompiera la directriz que veis marcada en color rojo, que todo apuntaba a mayores subidas. Escenario cumplido. Habíamos dicho que si rompía esta directriz roja íbamos a ver otro tramo de subida. Bueno, pues creo que se ha cumplido a la perfección. Y me gusta mucho además cómo hemos tenido dos throwbacks a esa zona que antes era resistencia y aquí funcionó de soporte, de apoyo para desde ahí seguir subiendo. Cierto soporte también en la media de 200 sesiones, que está en fase ascendente, y en los mínimos anteriores, como es la zona de los 2083. Y sobre todo soporte clave de largo plazo en los 1810. No hace tanto estábamos ahí en soportes, lo avisamos que estábamos en soportes y esos soportes han funcionado. Además, en el caso del S&P 500, pues se ha activado un gran objetivo alcista por estructura de segundo impulso que apunta a más subidas, ¿no? Y que vamos comentando minuto a minuto todos los días en nuestro centro de traders. Un objetivo parecido al del Nasdaq, pero en el caso del S&P, como lleva un poco más de retraso respecto al Nasdaq, todavía quedaría más distancia hasta llegar al objetivo, respecto al Dow, perdón. Y vamos al Nasdaq 100, al tecnológico, que hoy lo está haciendo un poco peor, porque el tecnológico lo que está ahora mismo es consolidando en un movimiento lateral.
Este es la bolsa, es el sector tecnológico, es el índice que más ha subido en Estados Unidos desde el año 2009. Pero es verdad que en las últimas semanas o en el último mes, este se encuentra consolidando. Y os he marcado desde hace semanas que se encuentra consolidando en un rango lateral que hay que vigilar con soporte 4.650 zonal y resistencia en los 4.910 puntos zonales. ¿De acuerdo? Vamos a ver por dónde acaba rompiendo. De momento, pues sigue dentro de este movimiento lateral, consolidando las fortísimas subidas previas, ¿no? Porque el Nasdaq, pues obviamente también está en una fortísima tendencia alcista. El primer síntoma de deterioro, por lo tanto, solo vendría si pierde la zona de 4.650 puntos. Vámonos ahora a Europa, porque es verdad que los índices europeos, sobre todo Italia o España, no están siendo capaces de seguir la subida tremenda que están teniendo las bolsas americanas desde hace un montón de años, ¿no? Tenemos otro mercado distinto en Europa, ¿no? Ya hace muchos años escribí un montón de artículos comentando que no se podía hablar de las bolsas a nivel genérico, como si las bolsas fueran algo homogéneo, y explicaba en numerosos artículos en el periódico Cinco Días, en Bolsa General, en radios, bueno, en todos los sitios, en el periódico, donde colaboro todos los domingos, en La Opinión Coruña, en La Razón, bueno, allá donde pude, siempre explicaba que no se podía hablar de las bolsas de manera genérica, porque había unas bolsas muy fuertes y otras no tanto. Las más fuertes, las americanas, y luego el DAX, el índice alemán. Luego tendríamos un escalón intermedio donde tenemos ahí al FTSE, y luego más débiles el Eurostoxx, el K40 y sobre todo el IBEX, y más todavía, sobre todo, pues el PSI portugués o el MIB italiano, ¿no? Que han sido las bolsas más castigadas durante estos años. Y ya no quiero hablar de otras más pequeñas como Grecia, ¿no? Que ha sido de las peores durante estos años, ¿no? Entonces no se podía hablar de las bolsas a nivel genérico, eso es absurdo, porque desde el 2009 las bolsas americanas se han triplicado y el IBEX 35 no, nada que ver, ¿no? Unas bolsas con las otras, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que el IBEX pues le está costando más. Hay una cosa buena del IBEX y varias malas. Voy a empezar por las malas. Las malas son que mientras el DAX está en la parte alta de un rango lateral atacando resistencias, al IBEX lo tenemos en cambio apoyándose en soportes. Tenemos la media de 200 sesiones que baja y tenemos al IBEX haciéndolo peor que la media. Esa es la parte negativa. La parte positiva es que por lo menos no ha roto de momento el último mínimo creciente, que es la zona clave que os marqué hace semanas y que curiosamente ha funcionado 9 veces desde que os lo avisé. Y es la zona de 8.593 puntos. Esa zona sigue funcionando una tras otra, una tras otra, una tras otra vez. Esa es la parte buena, pero lo que no me gusta es que mientras la bolsa americana está en subida libre o el DAX está atacando resistencias, al IBEX en cambio lo tenemos aquí abajo, ¿no? Así que bueno, veremos si sigue respetando soporte. Sería importante que no perdiera 8.543. Y de cara al futuro, bueno, por un lado, vigilaría la resistencia de 8.756, porque de superar este nivel tendríamos una figura de doble suelo o rango lateral roto al alza, así que ese sería un primer síntoma de mejoría para ultra corto plazo. Vamos a ver si es capaz de superar ese nivel, 8.756. Luego también tendría resistencia en los 9.053 y sobre todo luego tendríamos la resistencia de medio plazo, zona clave, 9.360. Por encima de 9.360, pues ya entonces podríamos pensar que lo peor ha pasado y que se formaría un gran suelo de medio plazo y desde ahí podríamos ver fortísima subida. Pero de momento el IBEX no ha roto resistencias. En cuanto al Eurostoxx 50, la media europea, pues aquí tenemos una figura de doble suelo que prácticamente cumplió, aunque no la llegó a cumplir al TIC, con lo cual sigue pendiente hacia 3.112, y soportes 2.937, que son los mínimos de este doble suelo, y sobre todo el mínimo que os comenté que era clave y que respetó en la sesión del miedo cuando ganó Trump, y el nivel clave era el mínimo anterior, 2.922. Ese sería el primer soporte importante. Resistencia 3.105, si la supera, todo apuntaría a otro tramo de subida. El DAX es otro índice que habría que vigilar muy de cerca porque tiene una estructura técnica muy clara. ¿Y por qué digo que es muy clara? Porque tiene un rango lateral clarísimo, con zona de soporte
en la zona 10.175 y zona de resistencia, zona 10.810. También lo estoy comentando en las últimas semanas en las 3 principales radios de finanzas de España, donde participo todas las semanas, en Capital Radio los lunes, en Gestiona Radio los martes, en Intereconomía cada 2 martes y todos los jueves. Bueno, pues esos son los niveles que hay que vigilar. Y todavía seguimos, van pasando las sesiones y sigue todavía el DAX dentro de ese rango. Hay que vigilarlo porque es un rango de más de 600 puntos. Si lo rompe por arriba, activaría un objetivo alcista de 600 puntos de subida. Y si lo rompe por abajo, activaría un objetivo de caída de 600 puntos. En bolsa, para ganar dinero, no hay que adivinar, no hay que anticiparse, no hay que adelantarse. Pero las pistas, el gráfico da pistas, ¿no? Y aquí, si me preguntarais qué es más probable, os diría que es más probable que rompa por arriba, por muchos motivos, pero uno de ellos sería que siempre es más probable que continúe una tendencia que cambie, y la tendencia de fondo en el DAX es alcista. Entonces es más probable que siga la tendencia previa a la formación del rectángulo y no que el rectángulo suponga un cambio de tendencia, que puede ser también, pero siempre es más probable que sea continuidad. Así que, bueno, vigilemos ese nivel e incluso en el ultracortísimo plazo para los inversores del rabioso casi intradía, fijaos que estaría formando otro pequeño rango lateral en los últimos días, que sería este, ¿no? Desde la semana pasada, pues tendríamos ahí ese pequeño rango lateral que os marco en amarillo. Continuamos, por cierto, hoy récord del último mes en este seminario de asistencia, así que de verdad creo que hacía unos 3 meses que no entraba tanta gente en el seminario y todavía sigue entrando gente, así que de verdad para mí es un orgullo y es algo una responsabilidad, ¿no? Que hagáis de mis seminarios semana tras semana los seminarios más seguidos de España, ¿no? Los que vamos impartiendo. Así que de verdad muchas gracias por hacerlo posible. Seguimos, pasamos ahora al FTSE, a la bolsa de Reino Unido. Bueno, el FTSE estaría ahora mismo, está mucho más fuerte que el IBEX en el medio plazo. En el medio largo plazo es un índice fuerte y en el corto plazo, en el muy corto, está un poco como el IBEX, ¿no? Consolidando, no demasiado fuerte, pero eso sí, respetando soportes. Y eso es muy importante. No ha roto ningún soporte. Porque os decíamos primero que el soporte era 6.615 y luego pasamos a decir que ya podíamos subir el nivel de soporte clave a 6.654. Y de momento ese nivel se sigue respetando. Soporte clave 6.654. Resistencias, zona de la media 200 sesiones y el máximo anterior, que sería este en la zona 6.997. ¿De acuerdo? Bolsa italiana. Esta es una de las bolsas más volátiles de Europa, ¿no? La más volátil, quizá. No está demasiado fuerte, de hecho en los últimos años es la peor. Este año lleva una caída de un 23%, lo que va de año. Con esto entenderéis que no es una bolsa fuerte, porque en cambio el Dow lleva una subida, no sé si el 8 aproximadamente. Es decir, mientras el Dow Jones ha subido un 8%, el MIB ha caído un 23%. Vale, esto para los inversores novatos que se crean que la bolsa, todos los índices hacen lo mismo. Eso es mentira. Siempre hay índices que lo hacen mejor que otros. Lo importante como trader es detectar dónde está el dinero e intentar invertir con un buen timing en los activos más fuertes. Ese es el consejo que siempre repito, ¿no? Y en cuanto al índice italiano, pues vigilaría la primera resistencia o resistencia intermedia, la tendríamos en la media de 200 sesiones. Este es el primer obstáculo. Y luego el siguiente lo tendríamos aquí, 17.164, y sobre todo la resistencia clave está en 17.400. Recordaréis que cuando teníamos al MIB por aquí, por la zona de 16.300, os dije que seguramente íbamos a rebotar, que como mínimo subiríamos hacia 17.041, o eso era lo más probable, porque seguro en bolsa no hay nada, no hay certezas en la bolsa, pero os decía que lo más probable es que llegáramos ahí, 17.040, porque teníamos una especie de suelo con divergencia alcista. Y propusimos ese objetivo, y os dije, realmente hasta los 17.400 no tiene resistencia, hasta ahí podría ir, pero si llegase ahí va a tener un obstáculo muy serio. Curiosamente, casualmente, pasan las semanas, y el MIB hace otro doble techo, como el que ya hizo en su día y avisamos en directo en el centro de traders, hace otro en el mismo nivel, en 17.400. Y obviamente lo que hacemos es volver a avisar en directo a todos nuestros clientes en el chat y en el foro privados de que el MIB apunta a nueva caída. ¿Por qué? Porque hace otro doble techo
en 17.400. Desde ahí vuelve a corregir fuerte y ahora es muy importante, os lo comentaba la semana pasada y lo repito porque es muy importante, este nivel, los 15.922, 15.922, porque si se pierde este nivel, el MIB activaría una clara figura de doble techo. Doble techo en el MIB, si pierde 15.922 puntos. Muy importante que la bolsa italiana no pierda este nivel, porque de lo contrario se activaría, si pierde el nivel, un objetivo doble techo de 1.500 puntos de caída. ¿Vale? Así que, bueno, de momento aguanta soportes, que bueno, no es poco, pero vamos a ver también si es capaz de romper resistencias y habrá que vigilar estos niveles. Hemos hecho un repaso amplio a los índices de ultracorto plazo en gráfico horario para operaciones más rápidas, tendencias más cortas, pero vamos a ver ahora la situación de los índices en tendencias grandes, ¿no? Para corto, medio y largo plazo. Y voy a empezar con el IBEX. Vamos a empezar con nuestro índice, con el IBEX 35. El IBEX 35 pues se encuentra de momento un poco atascado, ¿no? Que no acaba de romper la resistencia clave que os vengo marcando desde hace ya muchos meses. La parte positiva es que el soporte que os marqué hace semanas no para de funcionar. Eso es 8.543. Por debajo de ese nivel de 8.543 podríamos ver más caídas y vuelvo a repetir que si el IBEX fuera capaz de superar 9.360, se abriría un escenario de subidas para medio plazo. De superar 9.360 puntos, podríamos pensar incluso a volver a niveles de 11.000, pero de momento no ha podido con esa resistencia, ¿no? Es verdad, claro, tenemos a Telefónica débil, tenemos a la banca, sobre todo a la gran banca, Santander y BBVA, que han chocado justo con sus resistencias, a Iberdrola consolidando, y solo tenemos a Repsol, que parece que tiene un poquito de ganas después del desplome que tuvo el año pasado, parece que es el único que tiene ganas de rebotar ahora mismo, ¿no? Inditex lo hace bastante bien, pero no es suficiente, ¿no? Entonces vamos a ver si esos índices que ponderan, esos valores que ponderan tanto, son capaces de animarse un poco para que el IBEX pueda atacar y romper 9.360. Vale, esa es la zona clave para el IBEX, e insisto, ¿no? Pues seguramente hay muchos inversores españoles perdiendo un montón de dinero en Telefónica porque no han hecho caso a Bolsa General y compran valores débiles, o perdiendo mucho dinero en Santander porque no compraron después de hacer un suelo, sino compraron mientras caían. Es importantísimo para todos estos inversores, para que suba todo el mercado español, que el IBEX supere 9.360, ¿no? Porque lo que lleva subiendo estos años todo el tiempo son los valores fuertes, los que seleccionamos para medio plazo en Bolsa General, ¿no? Los Amadeus, AENA, incluso hay algunos que han dejado de subir, que eran de ese perfil, como Viscofan, Grifols o Red Eléctrica, ¿no? Pero para que se añadan, digamos, la mayoría de valores que no acaban de hacerlo del todo bien, falta que se supere 9.360, ¿no? Yo creo que de superar ese nivel, pues incluso se podrían animar valores que han quedado un poco rezagados, ¿no? Y que no han participado en absoluto del festín alcista que se está viviendo en Estados Unidos, mientras los analistas os dicen que el mercado americano se va a hundir, y os lo vienen avisando en los últimos años, ¿no? Mientras se triplica. Bueno, la clave en el IBEX, por tanto, está en 9.360. Pasamos al Eurostoxx. Aquí lo vais a ver todavía más claro, mucho más claro. Porque en el caso del Eurostoxx, si se supera el máximo de abril, se activaría una clarísima figura de doble suelo. El máximo de abril son los 3.157. 3.157. Por encima de ese nivel, doble suelo en la zona 2.675 y se abriría un escenario de fuertes subidas. Todo apuntaría a que lo peor ha pasado y que veríamos fuertes subidas. Tenemos una resistencia intermedia, que venimos comentando también en los últimos meses, que es esta directriz bajista que veis en color rojo. Ha chocado este último mes 2 veces con esa directriz, no ha podido con ella y desde ahí vuelve a consolidar. Romper esa directriz, digamos que sería un primer aviso de mejoría y confirmaría por encima de 3.157, abriría las puertas a fuertes subidas en el Eurostoxx 50. DAX. Bueno, en el DAX habría que explicar 2 cosas, ¿no? La primera, que la tendencia de largo plazo de fondo es muy alcista. Si veo el gráfico así, no lo veo, porque es uno de los defectos de la mayoría de inversores novatos, es que ve los gráficos con demasiado zoom, con lo cual se pierde lo importante, no ve
no ve lo importante que es la tendencia de fondo, pero si vemos la tendencia de fondo, pues entonces cualquiera puede ver que la tendencia desde 2009 es alcista en el largo plazo. Y que sí que es verdad que ha habido correcciones de corto plazo, ¿no? En estos años, ¿no? Ha habido una corrección importante en 2011 y ha habido otra corrección importante en 2014 y en 2015. Pero en el corto medio plazo volvemos a estar alcista porque la tendencia del DAX es de mínimos y máximos crecientes otra vez. Ahí vemos como hay mínimos y máximos crecientes. Además rompió la directriz bajista, que decíamos que seguramente le iba a romper por arriba, la directriz bajista roja, que estuvimos meses comentando en estos seminarios, y ahora vigilar en el corto plazo este rango lateral. Si rompiera por abajo habría que esperar una fuerte caída, aunque el soporte clave de medio plazo está en 9.214, pero podría caer quizá a 9.500 aproximadamente, si rompiera el soporte, la zona de 10.175, y la zona de resistencia son los 10.810 zonales. Esa es la zona clave. Por encima de ese nivel, pues todo apuntaría a otro tramo de subida. ¿De acuerdo? Pasamos ahora al FTSE, a la bolsa de Reino Unido. Bueno, en cuanto al FTSE, no hay novedades. Sigue con un objetivo activado de medio plazo de hombro, cabeza, hombro invertido hacia 7.324, que solo se anularía de perder 5.788, y es un objetivo además que se une al que tiene pendiente también de largo plazo por un rectángulo roto al alza hacia 7.409. De momento sin ninguna señal de giro. Todo apunta, por lo tanto, a la continuidad de la subida. Incluso el primer soporte que podríamos marcar de corto plazo estaría en la zona de la media 200, que está en fase ascendente, y de momento pues tampoco se ha girado a la baja, con lo cual no hay ninguna señal de debilidad de momento en el FTSE. Fijaos ahora la diferencia entre el DAX, el FTSE o las bolsas americanas, que veremos después, con la tendencia que tiene la bolsa italiana. El MIB de momento sigue bajista. Sí que es verdad que dejó una vela el lunes bastante bonita, que avisaba de un posible rebote. Esta es una vela interesante, avisa que el rebote, que seguramente va a volver a rebotar desde el soporte, pero vemos que de momento no ha podido con la resistencia, que es la clave, 17.400. Por encima de ese nivel todo apuntaría a otro tramo de subida, con permiso de la siguiente resistencia, que estaría en la zona 18.000, y el soporte clave obviamente está aquí, en los 15.922, 15.922, porque si perdiera ese nivel se activaría un doble techo muy claro. Lo podéis ver aquí también en gráfico diario, ¿vale? Por cierto, no me quiero olvidar de avisaros de dos cosas hoy, ¿no? La primera, que es la última semana esta ya, de la promoción. Hemos tirado un poco la casa por la ventana, pero bueno, todo sea para que conozcáis nuestros servicios, como estamos muy orgullosos de los servicios profesionales para los inversores principiantes, para ayudarles, que tenemos en Bolsa General. Tenemos en promoción ahora los seminarios online con los boletines de corto plazo. Para aquellos que se apunten a los seminarios premium online de martes y jueves, el del martes dura 2 horas y el del jueves dura 1 hora y pico, el del jueves lo imparte Albert Alvareda, el del martes lo imparte un servidor. En ellos analizamos más de 350 activos cada mes. También buscamos estrategias en los valores más fuertes del mundo, rastreamos dónde está la fuerza, dónde está el dinero, comentamos qué valores están más fuertes. Así que el que se apunte a los seminarios premium del centro de traders recibirán gratis, si se apuntan a esta oferta que caduca esta semana, recibirían gratis los boletines diarios de corto plazo, ¿vale? Estos son los servicios que están ahora mismo en promoción. Y luego comentaros, para los que os pille cerca Madrid, siempre me pedís que me intente desplazar un poquito más, porque ya sabéis que no soy el típico analista que va pues como un feriante cada fin de semana pues a dar cursos por toda España, por hoteles de España, porque yo creo que la formación de bolsa pues deberían de ser cursos de 3 meses, como el que imparto en La Coruña, en la AC Business School, cursos reglados en escuelas de negocios de gran prestigio, y donde dé tiempo a explicar las cosas como yo creo que merece la pena explicar la bolsa. Pero me habéis pedido también que de vez en cuando me deje ver para dar alguna conferencia, ¿no? Bueno, pues me han invitado desde la revista Inversión y Finanzas a una conferencia el próximo miércoles. No habrá seminario, por eso quiero avisar. El próximo miércoles no daré seminario en abierto con GKFX porque estaré en ese evento en Madrid el próximo miércoles. Daré la conferencia a las 12 de la mañana, ¿de acuerdo? Es en la calle Alcalá, en
en el Círculo de Bellas Artes, calle Alcalá, Círculo de Bellas Artes, 12 de la mañana. Y además agradecer a la organización que, bueno, van muchísimos analistas y yo soy uno de los pocos que va a tener 45 minutos para él solo, para poder hablar un poquito de los mercados, lo cual agradezco porque ya 45 minutos para mí son muy poquitos. No voy a tener que hacer un ejercicio de síntesis muy grandes, porque ya sabéis que cuando empiezo a hablar de bolsa, pues puedo pasarme horas y horas. Así que ese evento, para el que quiera asistir, creo que no se va a grabar, no estoy seguro, pero me parece que no se grabará. Y será un placer además poner cara. Calle Alcalá número 42, me especifica Jorge. Bueno, ahí estaré a las 12 de la mañana, ¿de acuerdo? Será mi charla a partir de las 12. Os espero allí, será como siempre un placer pues poneros caras, hablar un poquito, compartir opiniones, charlar un rato y también el que lo desee, pues no tengo ningún problema en firmaros cualquier ejemplar del pequeño libro de los grandes inversores, nuestro libro con Editorial Planeta. Bueno, hemos visto el MID, después de estos avisos, seguimos. Resistencia clara, 17.400 y luego la zona 18.000. Y soporte, zona 15.922. Por cierto, sobre la promoción, os he dejado en el chat toda la información, lo tenéis ahí en un enlace. Continuamos, hemos visto la bolsa europea, pasamos a la americana. ¿Cómo está el SP500? Vámonos al SP. Gráfico diario, medio plazo. Bueno, me han dicho algunos de vosotros que he sido el único analista que cada semana desde el 2009 os he avisado que la tendencia es alcista y que no ha cambiado nunca. Me resulta extraño, no quiero creer que eso sea así porque yo lo único que he hecho no tiene ningún mérito, os lo garantizo. Lo que he hecho no tiene ningún mérito. Repetiros cada semana desde el 2009, en cada seminario, lo podéis comprobar en los seminarios que hay en YouTube, todas las semanas, ininterrumpidamente desde 2009, apostando a mayores subidas en el SP. Pero digo que no tiene ningún mérito, pues simplemente me he limitado a seguir la tendencia. Nada más. Solamente eso, o sea que yo supongo que es lo que habrán hecho la mayoría, ¿no? Pero sí que, tristemente, parece que durante los últimos 6-7 años os vienen avisando de que la bolsa americana se va a desplomar. Yo soy analista técnico, entonces considero que es una aberración si un analista técnico no os ha dicho durante todas las semanas desde 2009 lo mismo que yo, que la tendencia era alcista. Es que no ha cambiado, es que es muy fácil seguir una tendencia. Lo primero, muy sencillito, es marcar una directriz alcista con una mínimos creciente. Otra es detectar la sucesión. Entonces tú marcas los mínimos crecientes, la sucesión, y mientras no se rompa el mínimo anterior, tienes que pensar que la tendencia sigue. Y verás cómo en ningún momento se rompe la sucesión de mínimos y máximos hasta hoy, y mientras no se rompa, pues hay que decir lo mismo, que la tendencia es alcista. El soporte clave os lo dije cuando estábamos aquí abajo. Hoy, afortunadamente, como el escenario se ha cumplido, pues alguno me dirá, David, está muy lejos porque ya voy ganando mucho. Yo contentísimo de que ya estemos lejos de soporte, porque cuando estábamos en soporte os dije que estábamos en soporte, y cuando estábamos en soporte el SP os avisó a todos, y por eso yo simplemente lo que hice fue leer el gráfico, de que el SP ahí hacía una gran figura de doble suelo, y a partir de ahí pues siguió la subida. Y además se formó un rectángulo, que es este que veis en amarillo. ¿Y hacia dónde os dije que era lo más probable que rompiera el rectángulo? ¿Qué os decía durante los seminarios de todo este año? Desde principios de año, ¿hacia dónde os decía que se iba a romper ese rectángulo? ¿Qué era lo más probable? Luis me dice que os decía que se iba a romper por arriba, al alza. José dice que comenté que lo más probable era que rompiera por arriba. Al final el mercado ha hecho lo que era lo más probable, que era romper a favor de la tendencia previa. Y al romper por arriba hemos marcado un objetivo hacia 2.423 puntos. 2.423. Sigo pensando, como os vengo comentando en los últimos meses, que se va a acabar cumpliendo. Yo creo que se va a cumplir. Lo veremos con el tiempo, pero lo más probable es que el SP acabe cumpliendo ese objetivo hacia 2.423. Y os doy un consejo, ¿vale? Es un consejo de amigo. El que quiera lo toma y el que no, no lo toma. Es un consejo, eso sí, en base a muchos años de experiencia y muchos años operando en bolsa. Seguid los gráficos. Seguid las tendencias. Y no hagáis caso a la literatura. Que si la Fed, que si Trump, que si el Brexit,
que si el miedo, que si esto es el crack del 29, que si cuando quiten el QE1 se va a hundir la bolsa, que cuando quiten el QE2 se va a hundir la bolsa, que cuando quiten el QE3 se va a hundir la bolsa, que cuando suban tipos se va a hundir la bolsa, que cuidado con el fiscal cliff, que cuidado con la guerra de Ucrania, que cuidado con el corralito de Grecia, que cuidado con el corralito bancario de Chipre. ¿No os dais cuenta que eso no sirve para nada? Que lo único que sirve para ganar dinero en bolsa no sirve de nada asustarse porque uno abre el periódico y los titulares son todos catastrofistas. No vale de nada seguir en Twitter a un analista que os diga que esto se va a hundir. No, lo único que vale es seguir la tendencia. Yo es lo que hago. Yo creo que no estoy inventando nada. Y mi opinión no tiene ninguna importancia, salvo por una cosa. Mi opinión tiene importancia porque yo solo me baso en el gráfico. Por eso mi opinión puede tener una poquita de importancia. Pero mi opinión personal no tiene ninguna importancia, como la de los demás. Ninguna. ¿Qué más da lo que diga Juan o lo que diga Pepe? Pero la mayoría de novatos buscan a su gurú, porque tienen miedo y necesitan seguridad. Entonces necesitan buscar a alguien que le diga, oye, que la bolsa americana se va a hundir a partir de final de año. Eso es basura, no vale para nada. Eso es literatura, paja, pero al inversor le gusta, busca eso, siente la necesidad de que alguien le diga lo que va a pasar, de que alguien se ponga la túnica y el sombrero de pico y ejerza de adivino y le diga qué va a hacer la bolsa. Eso es basura y no vale para nada. ¿Vale? Es mi consejo. Luego cada uno, obviamente, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero ese es un consejo y yo de verdad que lo tomaría. Creo que es un buen consejo. Bueno, seguimos. Pasamos ahora. Hemos visto el S&P, por cierto, el Dow Jones en máximos de la historia, subida libre, sin cambio de tendencia. Nasdaq 100 también fortísimo, consolidando tras haber cumplido un enorme segundo impulso. Como tenemos el tiempo justo, pasamos ya a índices de otras latitudes, que quiero enseñaros alguno. Porque hace 10 días hemos tenido una novedad en uno de los índices que seguimos, y es en Japón. Recordaréis que llevo meses avisando que si el Nikkei, el K40, el Eurostoxx o el IBEX superan máximos de abril, avisan de mejoría para medio plazo, o incluso compra para medio plazo. ¿Vale? Pues tenemos uno de los 4 índices que comenté que ya dio señal de compra, al superar el nivel que os marqué. Y os repetí, fui muy pesado, es verdad, pido perdón por ser tan pesado, pero como los niveles son tan claros, creo que merece la pena repetirlos todas las semanas. El Nikkei ha activado doble suelo al superar el nivel que marcamos en 17.613. Activó objetivo al superar 17.613, objetivo 20.275. Lo más probable que se acabe cumpliendo, ¿de acuerdo? Lo más probable que siga subiendo. Soporte clave 14.865, soporte de corto plazo, que la verdad no debería ya de perderlo, cierta importancia también en este soporte, 16.111. 16.111. Pasamos al Hang Seng, la bolsa china, que os dije que tenía el primer soporte en la media de 200 sesiones y que estaba consolidando y que lo normal sería que después de consolidar intentara volver a subir. Os hago una pregunta. ¿Es verdad que a principios de año, en febrero, os avisé, cuando todo el mundo era tan negativo con China, la crisis china, cuidado que China va a entrar en crisis, cuidado que China se desacelera, la crisis de China? Bueno, todos los periódicos avisando de China. Es verdad que en febrero, mientras todos los artículos eran negativos sobre China, os dije que todo apuntaba a un rebote por divergencia alcista. Es verdad luego que os dije que si superaba este nivel de 21.000, exactamente 21.654, activaba un gran segundo impulso. Es verdad que cuando estaba el Hang Seng aquí os dije que le venía bien un descanso, que lo normal era que consolidara después de romper el canal azul a la baja, que viniera un descanso en la subida y quizá buscar apoyo a la media de 200. Pregunto si todo esto lo podéis ahora entrar en YouTube y comprobar si es lo que dijimos estos últimos meses. Pregunto si ahora una persona que sea escéptica y desconfiada, como debe ser, porque hay mucho engañabobos, trilero y estafador en la bolsa, eso es verdad, así que tened muchísimo, pero muchísimo cuidado con los estafadores y trileros. Pero mi pregunta es, si entramos ahora en YouTube a comprobar todos los seminarios desde febrero,
¿Hemos ido avisando paso a paso de todo lo que acabo de decir ahora? Vale, veo que Alfonso dice que es todo correcto, Iván dice que clavado todo, Luis dice es muy cierto, Nieves dice es muy cierto. Bueno, pues todo esto es exacto, ¿no? Iván dice que es así. Y ahora intenta rebotar el Hansek desde la media de 200. Vamos a ver si desde aquí es capaz ya de retomar la subida, ¿no? Está atacando ya la directriz bajista de muy corto plazo. Primer soporte, por tanto, en la zona de la media que va subiendo. Dice Jaime, ¿por qué íbamos a dudar de tus palabras? Deberíais de dudar de todo el mundo, porque imaginar que en vez de estar dando el seminario un servidor, lo está dando un estafador. Hay estafadores que también dan seminarios. Pues hay que tener mucho cuidado, porque os podría estar engañando. Por eso digo que al final está la hemeroteca para consultar y no creer a nadie, ser escépticos, ser autocríticos, y lo que tenéis que hacer es al final ver lo que funciona y ver lo que no. No porque yo os diga que funciona seguir una tendencia. No, comprobad cada cosa que vayamos diciendo. Si es verdad que funciona el análisis técnico, si es verdad que funciona seguir una tendencia, qué figuras tienen más fiabilidad que otras, si la media de 200 sesiones cuando sube tiende a funcionar de apoyo, si la media de 200 sesiones tiende a funcionar de resistencia, etcétera, etcétera. Pero yo veo bien que seáis muy escépticos. Es más, os lo recomiendo. Os recomiendo que seáis personas escépticas. ¿De acuerdo? Porque en la bolsa, como hay dinero de por medio, pues también se da a que haya estafadores, ¿no? Bueno, continuamos. Vamos a seguir. Vamos a la bolsa brasileira, al Bovespa. Bueno, de verdad, gracias por... me da vergüenza leer los elogios, ¿no?, que me estáis soltando, pero como os digo siempre, esos elogios son para mí gasolina para seguir trabajando duro e intentar ayudar lo máximo posible, ¿no? Bueno, en el caso del Bovespa, tendencia alcista clarísima. Incluso ha activado un enorme objetivo alcista por ruptura de un enorme canal bajista. Hay un tal David Galán que cuando estábamos aquí en enero os recomendó el Bovespa. No quiero ni comentar lo que se hablaba del Bovespa en los medios de comunicación de Brasil, porque Brasil estaba en recesión. No imaginad lo que se decía de la bolsa de Brasil, ¿no? Pero aquí, justo aquí, os avisé de que el Bovespa iba a rebotar. No porque sea adivino, que no lo soy, ¿de acuerdo? No lo soy en absoluto. Sino porque en el caso del Bovespa se apoyaba en la base de un canal bajista de medio plazo. Y a partir de ahí, pues todo apuntaba a mayores subidas. Pero sí que admito una cosa, a pesar de que seguramente fuimos los únicos que recomendamos aquí el Bovespa, tengo que decir que a mí esta subida me ha sorprendido. No me esperaba una subida tan vertical y de esta magnitud, ¿no? Es una subida impresionante, ¿no? El primer soporte lo tiene en la media de 200 sesiones, que está en fase ascendente, de momento sin ninguna señal de giro, y también podemos ver que tendría la primera zona de resistencia en la zona de 65.000, exactamente 65.054, ¿de acuerdo? Esa sería la primera zona de resistencia. Así que bueno, de momento en tendencia alcista habría activado un gran objetivo por ruptura del canal bajista que veis en color rojo, aunque en mi opinión le vendría bien. Lo que pasa es que, claro, ya viendo estas subidas hasta parece que quiere seguir subiendo, pero yo creo que le vendría bien un descanso después de tanta subida, ¿no? No me convence ahora el timing de compra. Igual que aquí dije que el timing de compra era bueno, a mí estos últimos meses no me convence, ¿no? El punto de entrada, aunque la tendencia de fondo sea ahora mismo alcista. Bueno, visto el índices en el ultracorto y en el corto medio plazo, pasamos a Forex, eurodólar. Bueno, el eurodólar, de momento, en el ultracorto plazo sigue bajista, con la primera resistencia en la media de 200 sesiones. Corrige muy fuerte tras cumplir, justo aquí, cumplió una clarísima estructura de segundo impulso alcista, siguiendo el método FIBO que explicamos paso a paso en el curso de Bolsa General. A partir de ahí vino una gran caída y hemos dicho que mientras la media bajara, pues la tendencia era bajista. Y de momento no ha sido capaz de romper esa primera resistencia. Y de hecho ha vuelto a caer, ¿no? En cuanto a la libra dólar, eso sí, vamos a ver hoy el euro dólar también en el medio plazo, ¿no? En cuanto a la libra dólar, está más fuerte y yo creo que apuntaría a mayores subidas si fuera capaz de romper, de superar
esta zona de los 1.2513, 1.2515. Esa es la zona de resistencia en la libradora. Si la superara, pudiera intentar volver a subir. Yo creo que lo más probable, si superara ese nivel, es que intentase volver a subir. Y consolida tras haber tenido un fuerte rebote que pronosticamos y avisamos aquí cuando estaba en 1.20, que luego además el gráfico marcó una clarísima figura, un objetivo por la ruptura de este rango lateral que comentamos también en directo en el centro de traders, ¿no? A todos los clientes. Objetivo 1.2546 que se activó en 1.22, no, en 1.2320 aproximadamente. Bueno, visto Forex, vamos a irnos al petróleo Brent, a materias primas. Bueno, el petróleo Brent está en fase de rebote porque aquí ha pasado algo muy importante, ¿no? Ahora consolida después de una subida vertical, suele ser así, es decir, es que los precios se mueven así. Después de una subida vertical, pues viene una consolidación. Después de una subida vertical, pues viene una consolidación. Es que siempre es lo mismo. Yo no entiendo por qué cuesta tanto entender esto, ¿no? Supongo que hay gente que no hace nuestro curso, gente que no nos sigue, gente que no mira ni el gráfico. Hay mucha gente que opera en bolsa sin mirar ni siquiera el gráfico. Bueno, pues ahí entiendo pues que no se comprenda la manera en la que los mercados se mueven. Porque siempre se mueven así, haciendo mínimos y máximos crecientes o mínimos y máximos decrecientes. Después de una subida, si la tendencia es alcista, viene una consolidación y luego se sigue subiendo. Y después de una caída, viene una consolidación y se sigue cayendo, salvo que aparezca una figura de cambio de tendencia. Así es como se mueven los mercados. Y aquí ha pasado algo importante, porque os decía que la media de 200 sesiones en el petróleo Brent era zona de resistencia y que hasta que no se girase no cambiaba la tendencia. Y que luego, si la media se gira, pasa a ser soporte. Y fijaros cómo acabó ocurriendo ahora aquí. Aquí ha habido un cambio de tendencia, aquí se produce el cambio, pasa de bajista a alcista y ahora la media es zona de soporte a vigilar. Bueno, en cuanto a el oro y la plata, otras materias primas, por cierto, queda pendiente, lo vamos a ver ahora, el eurodólar en gráfico de medio-largo plazo, que también me interesa mucho que veáis ese gráfico, ¿no? Para ver cómo está la situación. En el caso del oro, lo que podéis ver es que tuvo una buena corrección tras chocar con la directriz bajista que veis marcada aquí en rojo, y aquí estoy muy satisfecho, ¿no? Porque a finales del año pasado, en diciembre del 2015, os recomendé a todos el oro. ¿Por qué? Porque había hecho un doble suelo, incluso en el periódico. Un día os voy a enseñar todos los titulares de periódico, ¿no? Porque es importante que aprendáis, para el más despistado, también sepa diferenciar entre los trileros o los que tenemos pues la hemeroteca ahí para apoyarnos, ¿no? Tanto en los errores como en los aciertos, ¿no? Y lo importante es que tengáis un sistema, porque no vais a acertar siempre, nunca, ¿eh? Por mucho que mejoréis, por mucho que estudiéis, por muchos sistemas o herramientas que uséis a la hora de operar en bolsa, nunca vais a tener un sistema que acierte siempre. Nunca, eso no existe. Lo importante es que tengáis un método que gestione el riesgo y que tenga esperanza matemática positiva, es decir, que tengáis más aciertos que errores, que ganéis más dinero cuando ganáis que lo que perdéis cuando perdáis. Porque lo que es imposible es que no perdáis nunca, ¿eh? Eso es imposible. Entonces, en diciembre os avisé de subidas para el oro, pero porque el gráfico avisó y lo publicamos en el periódico, a toda página. A partir de ahí, fortísima subida del petróleo, del oro. Avisamos posteriormente de un triple suelo. Se cumple también objetivo de doble suelo 1101, triple suelo 1130. Luego avisamos de objetivo de ruptura de canal hacia 1290. Y por último, el objetivo de ruptura del canal más grande, del bajista que veis en rojo, hacia 1384. Este último no llegó a cumplirse al TIC, pero hemos podido avisar justo aquí de que venía una corrección en el oro, que venía un descanso en la subida. Os dije, como mínimo va a corregir a la media de 200. Dije, como mínimo. Bueno, pues fijaos a dónde ha ido la corrección, que incluso ha perdido ya el mínimo anterior. El oro perdiendo la zona de los 1203. Entonces, yo no sé si recordáis lo que os dije. Cuando andábamos por aquí os dije, tened cuidado que os empiezan a recomendar ahora el oro por todos los medios. Lo que nadie os recomendaba aquí, os lo están recomendando por aquí. El oro, el activo refugio. ¿Cuántos artículos habéis leído durante el verano
de que el oro era el activo refugio en el que teníais que estar todos, que iba a ser el mejor activo para estar, antes de las elecciones, cubrir con el oro. ¿Cuántos artículos habéis leído? Unos cuantos, me imagino, ¿no? Yo he leído muchos. Bueno, pues justo recomiendan el oro en sobrecompra, después de una subida vertical. Y nosotros dijimos, en cuanto apareció esta vela, antes no, porque yo no soy adivino, pero en cuanto apareció esta vela doji lápida, os dije que podía venir un descanso en el oro. Y la vela que dejó el día que ganó Trump es una vela horrible, es una caracasa blanca invertida. Y después de esta vela, todo apunta a una gran caída, que es lo que ocurrió. En cuanto a la plata, os he avisado en los seminarios de agosto que la plata había activado un doble techo y que no había que estar comprado en la plata, textualmente. ¿Es correcto que os dije aquí, a partir de aquí, que no había que estar comprado en la plata cuando os recomendé comprar la plata aquí tras esta vela doji libélula? ¿Es correcto esto? Que os avisé de que no había ya que estar comprado en la plata, que había un doble techo. Es verdad que os dije que si perdía este nivel podíamos ver otra caída fuerte. Y es verdad que cuando estábamos aquí os dije que podía rebotar hasta esta resistencia. Pues todo eso está en los seminarios de estos últimos meses. ¿De acuerdo? Contra la hemeroteca no se puede luchar, eso está ahí. Se pueden decir tonterías, pero la hemeroteca está ahí para ver si es verdad o no es verdad, ¿no? Así que, escenario cumplido, enhorabuena a los que seguís los escenarios de bolsa general. Y tened mucho cuidado, insisto, con el ruido, con cuando hay sentimientos unánimes de que va a subir esto, va a caer aquello. Porque muchas veces ocurre lo contrario. Hace unos meses había unanimidad de que el euro iba a subir frente a la libra. Hace un mes y medio decía, no, es que el euro va a seguir subiendo mucho contra la libra. Ocurre lo contrario. Cuando gane Trump se van a hundir las bolsas. ¿No suena esto de que cuando ganara Trump las bolsas se iban a hundir? Se iba a hundir el S&P, se iba a hundir el Dow Jones. Os dije que daba igual quién ganara, que lo normal es que la bolsa americana iba a subir, que era lo más probable. Yo no sabía lo que iba a pasar, yo no estaba seguro, porque seguro en bolsa no hay nada. Pero os dije que lo más probable es que tras las elecciones siguiera subiendo, que no cambiaba nada ganara Trump o ganara Hillary. ¿Sí? Me consta que hay mucha gente, nuestra competencia está muy enfadada con Bolsa General. Está muy enfadada la competencia. No me extraña que estén enfadados, ¿no? Si acertamos y decimos lo contrario a lo que dice la mayoría y luego acaba ocurriendo, pues no me extraña que estén tan enfadados con nosotros, ¿no? Y agradezco incluso que asistan a nuestros seminarios, ¿no? Si quieren aprender un poquito. Al final esto va... En España hay buenos profesionales, pocos, pero hay también buenos profesionales. Aprended de los buenos, aprended de los mejores, aprended de los que lleven años, aprended de quienes no os vendan burras, de quienes para venderos un producto nos tengan que enseñar ni que viven en una mansión, ni que se van de viaje, ni de que están en un jacuzzi, ni de que se toman marisco, ni de que tienen un buen coche. Tenéis que aprender de la gente que está en los mercados, que os dé consejos, que os hable de gestión del riesgo, no de rentabilidades de locura. Los que os hablen solo de rentabilidades de locura os quieren estafar, os quieren vender imposibles, quieren vender la bolsa a parados, a amas de casa, a gente desesperada. Y la única manera para vender pues cutre cursos o cutre libros a gente desesperada es decirles que se van a forrar. Pero la realidad en la bolsa es que hay que tener un sistema, que hay que tomarse esto en serio, que hay que formarse. Formarse es muy importante, con profesionales. Es también muy importante que gestionéis el riesgo. Esa es la parte más importante. Casi todos los novatos solo piensan en rentabilidad. Es mucho más importante pensar en riesgo. Porque una sola mala estrategia, si no gestionas el riesgo y te apalancas como un loco, puede suponer la quiebra de la cuenta. Así que es muy importante la gestión del riesgo. No arriesguéis más del 1,5% del capital en una sola operación. ¿De acuerdo? Y luego hay que tener un sistema, una metodología. No podéis operar por sentimientos, por emociones. No es que ahora tengo miedo, es que va a salir una noticia, es que hay elecciones. No, hay que mirar al gráfico. No hay que mirar ni a las noticias ni a las emociones. El gráfico lo descuenta todo. Cuando haya una noticia, ya va a quedar descontada en el precio. Lo importante no es la noticia, sino el movimiento que haga el precio.
Entonces, hay noticias que mueven el precio, correcto, pero a mí lo que me importa es la tendencia del precio, no la noticia en sí, ¿vale? Así que, de verdad, centraros en lo que importa y no en lo que no es importante. Bueno, hemos visto índices de ultracorto, índices en el corto medio plazo, materias primas, hemos visto también Forex y vamos a ver el euro dólar antes de irnos a una acción, para ver alguna acción. Vamos a irnos a Forex con el euro dólar, pero para medio plazo, porque aquí os quiero comentar una cosa interesante del euro dólar y es que el euro dólar está acercándose a la parte baja del gran movimiento lateral que lleva haciendo en los últimos tiempos. Recordamos que el euro sufrió una enorme caída, un desplome frente al dólar desde 1,40 y tras esa caída se ha estabilizado en una franja amplia, grande, entre 1,05 y 1,16 zonal. Estoy hablando de zonas, no puntos al TIC. Zona de resistencia 1,16, zona de soporte 1,05. Y tenemos al eurodólar muy cerquita de la parte baja. Vamos a ver si es capaz de respetar esa zona de soporte. Vale, pues sería muy negativo que el eurodólar rompiera con claridad la parte baja de este movimiento lateral. ¿De acuerdo? Veremos qué ocurre en próximos días. Y ahora sobre valores, veo que hay una pregunta de Endesa. Vamos a ver un par de acciones. A ver la pregunta primero de Endesa. Bueno, Endesa es un valor que ha subido muy fuerte tras el Brexit. Después de una subida potente ha tenido un pequeño descanso y tras ese descanso avisa el gráfico de nuevas subidas con una pequeña figura de doble suelo o rango lateral que ha roto al alza, cuyo objetivo ya se ha cumplido y yo creo que lo normal sería que intente seguir subiendo. Es uno de los valores con mejor aspecto técnico y diría que dentro del sector energético, ahora mismo, dentro del sector energético europeo, es el valor que tiene mejor aspecto técnico. Vale, dentro de ese sector sería el que tiene mejor aspecto. Y bueno, pues ya sabéis los valores que me gustan, porque los comento en el consultorio de bolsa de los martes en Gestiona Radio, en Capital Radio los lunes, en Intereconomía. Todos los jueves tengo una sección en Intereconomía, si os interesa, donde comento cada semana el valor que más me gusta. La semana anterior comenté a SML Holding, hace 2 semanas. La semana pasada comenté, a ver si me acuerdo, quiero recordar, Amadeus. Y la anterior fue a SML Holding. Y mañana jueves volveré a comentar algún valor. Y además tenéis un consultorio abierto en el periódico, La Opinión Coruña, que me podéis enviar vuestras dudas y las voy contestando todos los domingos para la sección. Es verdad que últimamente es abrumador el número de dudas que me llegan, las voy contestando poco a poco, pero se me van acumulando. O sea que no puedo tampoco, no es un sinónimo que enviéis una duda y que la vaya a responder, pero intento ir respondiéndolas todas. Algunas tardo a lo mejor semanas en poderlas contestar porque, insisto, me llegan muchísimas dudas, ¿no? Pero tenéis muchísima información en bolsageneral.es, os recomiendo que sigáis la web todos los días, ¿de acuerdo? Bolsageneral.es, ahí tenéis muchísimos artículos, os recomiendo los últimos artículos que ha escrito Albert Alvareda en Bolsa General, tenéis un análisis del IBEX todas las semanas, tenéis el audio de todas las intervenciones en la radio, subimos también este seminario, lo subiremos mañana, el seminario que hemos marcado en la sesión de hoy. Este seminario lo subiremos también a la web, a bolsageneral.es, y agradeceros de verdad que hagáis de mis seminarios semana tras semana los más seguidos de toda España, ¿no? Creo que es de bien nacido ser agradecidos, así que muchas gracias por hacer de mis seminarios los más seguidos. Hasta aquí el seminario de cada miércoles. Ya sabéis que nos podéis seguir en nuestra web, bolsageneral.es, en nuestro foro gratuito, en redes sociales, en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, en mi Twitter @David Galán Bolsa, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el canal YouTube David Galán, y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. No tendremos el seminario, insisto, de la próxima semana. En cambio, daremos un seminario especial el 5 de diciembre, online, y estaré, el que le interese, en Madrid el miércoles que viene. Os espero a todos en el Círculo de Bellas Artes, calle Alcalá, a las 12 de la mañana, para hablar un poquito de mercados y hablar un poquito con todos vosotros. Muchas gracias a todos, de verdad, a intentar ganar los mercados, energía positiva,
ganas, que con ganas se pueden conseguir muchas cosas y desearos como siempre muy buen trading.